Falocentrismo la conocen. La novedad es falogocentrismo. Falocentrismo la conocen y tiene que ver con esa figura simbólica del falo que representa básicamente el lugar de preponderancia del varón. Y todo lo que después se asocia al lugar del varón en función de ese falo que posee, de la posesión. Digo, la derivación directa del falocentrismo es que el que posee tiene derecho a poseer o viene naturalmente predispuesto a la posesión. Por eso no es solo el tener un pene, es el tener. Y el tener se vuelve después a tener guita, a tener poder, a tener mayores derechos, a tener. Y a tener la racionalidad, logos. Falogocentrismo significa que el que tiene además una capacidad de discernir racionalmente por encima del otro. El otro, en este caso, es la mujer. Por eso el falogocentrismo entiende que hay una afinidad natural entre el ser varón y tener una capacidad de dominio que se lo da la posesión del logos. La mujer no vino a este mundo para pensar en términos de logos. Vino a este mundo, lo exagero, ¿no? Vino a este mundo para tener hijos. Porque viene desde ahí la lógica histórica. Entonces, si venís, ¿sí? Piensen que en los hogares atenienses del siglo IV a.C., por ejemplo, para ir a un lugar disruptivo incluso con la monogamia heteronormativa que surge después con el cristianismo, los varones, digamos, compartían entre ellos la situación amorosa y la mujer residía en el hogar junto con los esclavos y los animales, que eran las tres entidades que reproducían el hogar. El animal en términos alimentarios, el esclavo en términos laborales y la mujer en términos filiales, ¿no? Reproducción de la especie. Pero eran figuras de la reproducción. Después, obvio que las mujeres y los esclavos se hacían unas fiestas infernales, como se debe, mientras los varones iban al gimnasio, ¿no?, a discutir de filosofía y garchar también. Pero, digamos, estaba completamente cindido, ¿no? Piensen que esta homologación de la mujer con el esclavo y con el animal tiene que ver con ese carácter. Era un vientre. Marx, es una fuerza de trabajo. ¿Qué es el obrero? ¿Cómo te llamas? No importa. Es una fuerza de trabajo. Preciado, que ya presenté antes, en su libro para mí más provocativo, que uno es el Manifiesto Contrasexual, el segundo libro es una joya, tienen que leerlo, se llama Texto Yonki. Ahí dice, hoy la lucha de clases de Marx se ha reconvertido en una lucha de clases sexual. El mundo está dividido entre los que eyaculan y las que asisten a que el varón eyacule. Hay dos posiciones, el que eyacula y el que trabaja para el que eyacula. Varón y mujer no remiten a ninguna cuestión sexual, orgánica, genérica, sino a la posición que toman ahí, en esa relación de fuerza sexual. Tomá, trucha, al ángulo, ¿no? En una sociedad farmacopornográfica, como la llama Preciado. Les recomiendo esta relectura que hace
en relación a la fuerza de trabajo sexual u orgásmica, que para ella es la que ella, él, saben que Preciado genera también esta especie de problemática de género que es fascinante. Hoy ha reemplazado la lucha de clases tradicional. Entonces, quiero ir al último término de falogocentrismo. ¿Qué es centrismo? ¿Qué es el centrismo? Todo concepto que diga centrismo supone la siguiente relación. Hay una parte que se presenta como un todo. El primer término, yo me acuerdo del primer término que escuché, 18 años, facultad, primera clase de antropología, profesora de antropología, presenta el término etnocentrismo. En el pizarrón, a partir de un texto, me acuerdo de Peter Worsley, palabra etnocentrismo, yo me acuerdo que flipé. Esos son los orgasmos que recuerdo como reales. El resto son siempre fantasías, ¿vieron? Este es etnocentrismo. Sruk. ¿Cómo? Claro, no es solo valorar al otro con las categorías de tu cultura, que esa es la lectura más directa del término. ¿Qué es ser etnocéntrico? Es ir a una cultura que no es la propia y juzgarla a partir de mis propias categorías culturales. Entonces decir, ¡ay, qué primitivos! ¿Por qué? Y porque comen carne cruda. ¿Qué sushi, boludo? O sea, cuando... Mirá cómo se reconvierte aparte. Comen carne cruda y entonces, porque la cocción hacia la civilización y vos te colocás en un lugar, ¿no? De esas miles, ¿no? Esas especies de, digamos, de enjuiciamientos culturales a partir de los valores de tu propia cultura. Lo mismo les puede pasar a ustedes con un amigo, amiga, con una casa tipo, ay, mirá, cómo tiene... Nada, todos los ejemplos que se me ocurren son malísimos, pero no importa. Porque suponen suciedad y cosas que son en un punto indiscutibles. Pero lo peor del etnocentrismo es otra línea, que es, pero en esa misma lógica, que es hacer pasar tus propios valores culturales como si fuesen los valores humanos por naturaleza. Porque no es solo que te juzgo a vos desde mi propia subjetividad, sino que hago que mi subjetividad se homologue con la objetividad toda. Entonces yo hago pasar los valores occidentales como si fuesen representantes de los valores humanos. O declaro, digamos, hago la declaración de los derechos humanos cuando son la declaración de los derechos del varón. Entonces, ahí está el falocentrismo, siguiendo esta línea del etnocentrismo. Históricamente, hacemos pasar lo propio del varón como si fuese algo representativo de lo humano. Por eso, no es joda la cuestión del lenguaje inclusivo. Porque lo que está poniendo ahí fuertemente el acento es en tratar de deconstruir esa lógica de poder. Ahí hay una lógica de poder, invisibilizada. Obvio que cuesta muchísimo transformar el lenguaje. Por otro lado, el lenguaje es vivo, es transformación inmediata. O sea, de repente nos cuesta muchísimo, en vez de decir a los alumnos, decir a los alumnes, y no nos cuesta nada decir me whatsappió. ¿Por qué? Porque whatsappió no molesta. Y en realidad alumnes es mucho menos violento que whatsappió. Gua, con G aparte. Es mucho. O sea, alumnes, boludo, alumnes. Todes, pero toca otra fibra. Porque el lenguaje inclusivo toca la fibra de lo que no se quiere soltar.
En cambio, el whatsappeo es absolutamente funcional con el desarrollo expansivo del capitalismo de consumo mercantil. En cambio, en el que todos estamos insertos, ¿no? Y whatsappeamos, ¿cómo se llama? Emojis del Che Guevara. ¿Tienen? Yo sí. La muerte absoluta de la revolución. Pero, pero vieron que el lenguaje inclusivo ahí es como que, para mí es como un gesto de resistencia. Más que, es de nuevo como la caverna, no se trata tanto, no sé si se trata tanto de que se convierta en nueva normativa gramatical, sino como de molestar a la gramática. Como un espectro, como esos fantasmas de Marx, ¿no? Que nos recuerdan que hay algo que está mal. Por eso está bueno que aparezca, digamos, ahí, tocando permanentemente la puerta. Dice, en ese sentido, dice, por ejemplo, una pensadora feminista llamada Monique Wittig, con W y doble T, que solo la mujer tiene género, porque el varón representa lo universal. O sea, solo la mujer está sexuada en algún punto. Porque el varón, al representar lo universal, representa esa totalidad. La que está marcada en algún punto con esa diferencia es la mujer. Y esto abre un debate fascinante acerca de esta marca y de esta diferencia en relación a lo que propone el falogocentrismo, que es que si el varón es quien posee, entonces la mujer es la carente. Si hay una figura clave para terminar de entender todo este quilombo, es la asociación directa entre mujer y carencia. O sea, al varón le sobra y a la mujer le falta. Esto que parece en principio una cuestión, digamos, absolutamente burda de un genitalismo superficial, se convierte después en una representación simbólica, ¿no? Partiendo de esa idea primigenia que todavía escuchamos en algunas casas, donde se dice, el nene tiene pito, la nena no tiene nada.